¿Qué tal, Ahí está el señor Don Coño, Miki. Don Coño Miki, ya estamos con nuestro doctor de cabecera, que es Carlos Flores, que nos viene a platicar de un tema que, pues, desgraciadamente lo vimos con este actor, Chiquis, que el día de ayer todavía no confirmábamos si le habían amputado a la pierna. ¿Cómo se llama, perdón? Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina, y resulta que ya salió a la luz que, pues, desafortunadamente sí le tuvieron que quitar una pierna. Entonces, esto se debió a una trombosis. Él estaba haciendo unas grabaciones, todo normal, de repente se sintió mal, fue a dar al hospital y resulta que le tuvieron que amputar la pierna. ¿Por qué pasa esto, doctor? Intenso, ¿verdad? Qué fuerte esto. Vamos a imaginarlo así, o sea, vamos a quitarlo del actor. Okay. Vamos a ponerlo en una persona, hombre o mujer, independientemente del sexo, de hecho, independientemente de la raza. Y fíjense en esto, es una persona bajo de 45 años. Tiene 43. 43 años. Se ve atlético, al parecer no tendría por qué tener una causa aparente de una enfermedad como esta. Vamos a empezar por definir qué es. Una trombosis es la formación de un coágulo que bloquea el flujo de la sangre en un área específica. Okay. Entonces, esa zona específica, imagínense que a través de los vasos de las venas y las arterias, específicamente las arterias que son las que llevan la sangre, se va un pedacito de plastilina literal. O sea, eso es el trombo. El trombo es masa sólida o semisólida que bloquea el flujo de la sangre a todas las ramitas más pequeñas. Entonces, entre más grande sea el coágulo, más grande va a ser la arteria que tape y más grande va a ser el área que deje de tener circulación. Okay. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando un área deja de tener circulación, empieza a fenecer. Y esa muerte de las células por falta de oxígeno es rápida. O sea, estamos hablando de un proceso que dura minutos. Y lo podemos entender, en este caso, en una pierna, como algo que pone en peligro la vida, obviamente, pero tiene una solución. Aunque sea una solución tan radical como una amputación, están resolviendo y están evitando que el riesgo se vuelva más grande y que esto ponga en peligro la vida de la persona. O sea, sí puede causar la muerte. Justo para allá iba. Si este coágulo se aloja en una zona diferente, pone en peligro la vida de forma directa. Es decir, ese mismo coágulo, a lo mejor uno hasta más pequeño, se aloja en una vena del corazón y estamos hablando de un infarto. Pero doctor, estamos hablando de la pierna, perdón. Ajá. Entonces, ¿esto puede ir subiendo el coágulo? No necesariamente va a subir, pero si esta zona grande deja de recibir circulación, va a ser indispensable generar una amputación porque se va a morir ese tejido. Claro. Entonces no queremos que ese tejido arriesgue al resto del cuerpo, porque ya dejó de recibir circulación, ya no es rescatable y en ese momento es necesario amputar, desechar desafortunadamente lo que ya no es funcional para que pueda él seguir viviendo. Les decía, este trombo se puede alojar en muchas partes, por ejemplo, el pulmón, el corazón, el hígado, el riñón, el cerebro, y ahí es donde vienen problemas severos que pueden poner en peligro tu vida o tu funcionalidad. En este caso, el actor, bueno, sabemos que, como dice, es en general, no famoso, no famoso, a todos nos puede pasar, no sé si padecemos esto de la trombosis. Él tuvo, le tuvieron, es un mayor de edad, lógico, 43 años. ¿Se le preguntan a los familiares o a él? O sea, la decisión de la amputación. En teoría él no tendría por qué estar inconsciente, o sea, debería estar consciente y debería ser una decisión que se le haga saber a él. Y de hecho, desde el punto de vista médico, hay que proceder para preservar la vida. Entonces, si esto llegara a pasar con una persona que está inconsciente y no se encuentran familiares, se va a proceder para preservar la vida de la persona. O sea, no es el caso, obviamente, pero siempre va a predominar la intención de salvar la vida. Y también, para todas las personas que nos están viendo, en donde nos estés viendo, nunca un médico va a obrar en función de hacerte daño, y eso es muy importante. O sea, la premisa, la causa primaria de la medicina es, primero, no hacer daño. Entonces, jamás tengas en tela de juicio, ay, es que el doctor me hizo algo porque quiso. Lo necesitabas. O sea, no te van a hacer las cosas, un médico con ética no te va a hacer las cosas solo porque quiera, sino porque lo necesites. Doctor, ¿hay alguna manera de saber, o no sé, en este caso, pues sí, se dice trombosis? Él estaba súper bien, evidentemente se ejercitaba, o sea, llevaba una vida común, digo, saludable, como todos la llevamos. ¿Hay alguna manera de evitarlo o de saber que puedes llegar a sufrir alguna trombosis?
Hay causas que son inalienables, que no podemos evitar. Por ejemplo, un golpe o una lesión podría generar un trombo y podría ir a alojarse a alguna parte del cuerpo. Okay. Una lesión, hablando específicamente de un vaso sanguíneo, podría hacer que se formara un coágulo, que ese coágulo se libere y se vaya hacia adentro de la luz del vaso y lo tape. Sin embargo, sí hay cosas que podemos hacer para ayudarnos a eso. El consumo de tabaco, por ejemplo, está asociado directamente con la formación de coágulos en general, de trombosis en general. La dieta rica en grasas hace que... Ya me asustó, La cara de doctor. Chiquis así de... No. Levantó los ojos como un chino. Así, ups. Imaginemos Hay que que... tener cuidado. Imaginemos que esta es la parte de adentro del tubito, de la arteria. Así debe de ser, es lo que necesita el cuerpo para llevar la sangre, pero si tú empiezas a consumir la cantidad necesaria de colesterol y triglicéridos para que se empiece a acumular en el tubo, se va a ir haciendo cada vez más pequeño. No crece hacia afuera, crece hacia adentro. Entonces, eso va obligando a que uno, suba tu presión arterial y dos, como ya no es una manguera, ya ven que cuando estás usando una manguera, Sí, cuando... el flujo sale así bonito, derechito. Sí. Pero si tú le Está apachurras, pero si tú le apachurras poquito a la manguera, va a salir turbulento. Eso mismo, exactamente lo mismo, pasa en las venas y las arterias si no tenemos las precauciones de cuidar el tubo, la parte de adentro, evitando colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque esta turbulencia hace que se formen coágulos. Okay. Entonces hay que evitar el consumo de colesterol, triglicéridos, el consumo de tabaco y obviamente tener un ritmo de ejercicio adecuado nos va a ayudar a que los músculos que están alrededor de las venas y las arterias le den firmeza y le den elasticidad. Entonces también necesitamos hacer ejercicio para que las venas y las arterias tengan esa capacidad de respuesta. Son cosas bien sencillas. Doctor, Evitar, sí, perdón, antes, sí, última sí. cosa, lo que conocemos vulgarmente como drogas duras, cocaína, heroína, anfetaminas, todo eso puede influir muchísimo con la formación de coágulos en diferentes áreas y por diferentes ¿Y razones. el alcohol? No necesariamente, Ok. pero pues obviamente el consumo excesivo de alcohol puede Claro. afectarnos en algunas otras cosas, Claro, entonces claro. hay que estar al pendiente de eso. Está viendo aquí en las redes sociales porque la gente todavía era tendencia en Twitter, ya no aparece Juan Pablo Medina, pero decían que se había aplicado, porque es de 43 años, de los cuarentones como yo, la vacuna contra el COVID. Sí. ¿Pudo haber afectado eso? Que Sería cuestión de investigarlo, o sea, yo no lo descartaría, pero tampoco me atrevería ni siquiera a acercarme a confirmarlo, porque los datos para enfermedades por coagulación secundarias a la vacuna de COVID han sido muy bien aislados. Entonces, no podríamos decir nada más que si tuviste un coágulo está asociado directamente a la vacuna, sino que necesitas cumplir con una serie de marcas específicas, o sea, palomear varias cosas antes de poder decir, fue por eso. Tengamos en cuenta esto, en los 7 meses, 8 meses que llevamos de vacunación a nivel mundial, la cantidad de casos de enfermedades por coagulación que se han presentado es mínima. Estamos hablando de 1 en millones. Entonces, la probabilidad de que esto ocurra, y esto quiero dejarlo bien claro para ti que aún no te has vacunado y que todavía tienes oportunidad de vacunarte, no pongas eso como una justificación o una excusa. No es ni justificación ni excusa para que no te vacunes por COVID el hecho de que ocurran trombosis o coagulaciones de ningún tipo. Vamos a vacunarnos todos para estar seguros de que no vamos a ser el factor de contagiar a alguien más. Así de sencillo. Doctor, en este caso, pues, con este actor, se alojó en la pierna. ¿La trombosis puede pasar en cualquier otra extremidad del cuerpo o es más común que pase en las piernas? Áreas comunes donde puede pasar es pulmón, cerebro y las áreas distales. Ya, ¿y cómo le hacen? Ahí es donde vienen los infartos cerebrales que pueden dejar a una persona con una hemiparesia o con una parálisis o con pérdida de sensibilidad. Recordemos que no todo, o con ceguera, o sea, vértigo, son muchas cosas. Ok. Recordemos que el cerebro está diseñado tan mágicamente, si queremos verlo así, de que el área que da la sensibilidad a nuestra mano no es la misma que da la motricidad. La sensibilidad y el movimiento se dan en diferentes áreas del cerebro. Entonces,
una lesión en el cerebro puede dañar al movimiento, pero no necesariamente a la sensibilidad. O una lesión puede dañar a la parte proximal, pero no a la parte distal, porque no están coordinados en el mismo punto. Okay. Entonces, ¿por qué son estas las áreas más comunes? Porque cuando del corazón se derivan las arterias que llevan la sangre a todo el cuerpo, las primeras arterias grandes hacia donde sale es las que van hacia arriba. Obviamente a los brazos, pero las más directas van a ser hacia la cabeza. Entonces, ahí está una de las causas por las que se podría presentar, no necesariamente parálisis, pero sí un infarto cerebral. Más feo todavía, ¿verdad? Sí. Okay. Es súbito y suele ser, si lo tratas a tiempo, suele ser con una resolución que te podría llevar al estado normal. Eso también es importante saberlo. O sea, si hay formas de revertirlo, no es irreversible. Y hay maneras, hay maneras de, si ya tengo yo un coágulo que se me está ahí en la pierna, hay maneras de saber que tengo algo ahí, no sé, calambritos, cambio de color, ¿hay algo que yo pueda prevenir antes de llegar al hospital ya con algo grave? Los problemas de circulación los vamos a reconocer relativamente fácil. Si tú que estás en casa y tienes, después de estar un par de horas sentada o un par de horas parado o parada, las piernas muy cansadas, ojo, eso es una señal de que necesitamos hacer ejercicio y necesitamos favorecer la circulación de retorno. Okay. Si se inflaman las piernas, si hay cambios en la coloración de las piernas, si se ven así como marmoleadas, si hay cambios en el calor o frío en algunas partes. No tanto estamos hablando de sensibilidad, estamos hablando de calor o frío y de color. Unas partes muy rubicundas, muy coloradas y unas partes que no tengan el color que estamos acostumbrados, que se vea marmóreo, que se vea demasiado blanco o pálido. Esos son signos de que tenemos una zona de hipoperfusión, de baja en la circulación. Okay. Y nos está hablando no necesariamente de que tenemos un trombo, pero sí de que tenemos la obligación de poner atención para evitar problemas de circulación. ¿Quién es la persona, perdón que les robe la palabra, quién es la persona más adecuada para revisar y tratar esto? Un angiólogo, un especialista en venas y en arterias. Okay. En Juárez hay muy buenos angiólogos, ¿verdad? En Juárez hay excelentes médicos especialistas en muchas ramas. Uno de ellos, angiólogos, hay muy buenos. Entonces sí, tengan la certeza de que hay quien pueda tratarnos y pueda darnos un manejo muy adecuado. Perdón, son muchas preguntas. En este caso también, por eso es a veces común, ¿no?, que la gente diabética luego les pase esto, porque ellos batallan con la circulación de sangre, ¿no?, simplemente por la enfermedad. Con el paso del tiempo, las personas que tienen diabetes, la circulación de las venas y arterias más pequeñitas se va dañando. Entonces, si tú dejas de recibir circulación así en lo más chiquito, en las hojas más lejos de este árbol, o sea, imaginémoslo, la circulación como un tronco, ramas, unas ramitas más pequeñas y al último las hojitas. En las hojitas que están más lejos, ahí se deja de recibir circulación por fallas en cuanto a la capacidad de perfundir un dedo los tejidos. gordo, el dedo del pie. Exactamente. ¿Cuál es el problema ahí? Que junto con esto, en el diabético sí viene un problema asociado de sensibilidad. Okay. Si se pierde la sensibilidad en las partes distales y se te empiezan a dormir las partes distales, no te vas a dar cuenta de lesiones porque no va a haber dolor si te raspas, si te aruñas, si te nada de eso. Eso permite que se alojen bacterias, hongos y que se desarrollen ahí y puedan causar una lesión irreversible del tejido que implique que se amputen. Entonces ahí estamos hablando sí de un problema de circulación, pero también de un problema de infección asociado a la diabetes. Entonces la combinación de los dos. Bueno, antes de irnos, doctor, ahora, Dani, tú sabes que a mí me gustan mucho las tripitas, los machitos, las flautas, hay que bajarle. O con medida, chiquino, diario. O frito, todo eso. Tal vez por semanita, una ordencita de tripitas. Una ordencita. Una nomás. La combinación adecuada de dieta y ejercicio te permite de vez en cuando darte ciertos gustos. Claro. Esperamos que no sea todos los días. Gracias, Doc. Doctor, ¿Qué sí, tema? Pues, sí, muchísimas gracias. Ahora sí que el espectáculo relacionado con la medicina. Así es. Pues ya más o menos entendimos lo que le pudo haber pasado a ese, y que nos puede pasar realmente en algún momento a todos. Así es, por eso cuidarnos, ir a nuestras citas y cualquier cambio de coloración o como lo marcó el doctor, bueno, pues ir luego con un angiólogo, ¿no? Si lo vemos así, la atención a tiempo le permitió salvar su cuerpo entero a pesar de que solamente perdió la pierna. O sea,
viéndolo desde el otro punto de vista, probablemente logró salvarse de algo que pudo haber puesto en riesgo su vida completa. Híjole, no. Doctor No, Flores, qué que pase fuerte. excelente miércoles, excelente tema como siempre. ¿Y qué les parece, chicos, si nos vamos